hace o se nace. La homosexualidad fue condenada a extremos de llevar a la cárcel a quien se atrevía a confesarla hasta llegar a este siglo XXI en el que parece que hay un cambio. Bienvenidos, como todos los sábados, a una nueva emisión de Entre Mitos y Realidades, en la que hablaremos de un tema que todavía plantea muchas interrogantes que habría que despejar a fin de comprender y aceptar a este segmento de la población con el debido conocimiento. Pilar, ¿nos presentas a nuestros invitados? Claro, Catalina. Y por supuesto que nos queda mucho camino por recorrer para terminar con prejuicios y discriminación. Basta señalar que en más de 70 países la homosexualidad es ilegal y en por lo menos 8 se castiga con la pena de muerte. Terrible, ¿verdad? Pero vayamos con nuestros invitados. Nos acompañan el doctor Eduardo Ramos, médico cirujano por la UNAM, educador, consejero y terapeuta sexual. Es además miembro de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Está también con nosotros la doctora Lina Pérez Cerqueda, psicóloga y terapeuta sexual especializada en diversidad sexual y estudios de género. Actualmente es presidenta de la organización Cuenta Conmigo en apoyo de una diversidad sexual incluyente. Gracias por acompañarnos y mi primera pregunta va dirigida al doctor. ¿Qué es la homosexualidad? ¿Se trata de una orientación adquirida, genética o elegida? Es muy buena tu pregunta. Primero, ¿qué es la homosexualidad? La homosexualidad es cuando aquellas personas, hombres o mujeres, tienen atracción, bien importante que definamos atracción física, sexual, pero también emocional, ¿ok? Por personas, también diferentes cosas, de personas de su mismo sexo o personas de su mismo género, ¿no? Son cosas que también hemos ido cambiando, transformando, ¿no?, en estas definiciones. Y la situación de que si se nace o se hace, siempre que me preguntan esto, bueno, contesto, no sé. ¿Y qué no más sé da? porque exactamente ¿Y qué más no da? es... Ajá, ¿y qué más da? Porque realmente no sabemos cuál es el origen o cuáles son las hipótesis acerca del por qué existe la homosexualidad. No lo sabemos. Creo que de las orientaciones sexuales que sí sabemos por qué existen heterosexuales, es esa, la heterosexualidad. ¿No? ¿Por qué existe la heterosexualidad? Porque la sociedad nos ha puesto, ¿no?, reglas, nos ha puesto, tú debes de ser así, a ti te deben de gustar estas personas, tú debes de tener este tipo de sentimientos, emociones por estas personas, ¿no? Y todo lo que no es heterosexual, entonces se convierte en anormal. Pero por ahí dicen algunos endocrinólogos que es cuestión de que cuando el feto está en el vientre materno no le llega el baño de hormonas correspondiente al otro sexo. Y eso provoca que haya quien nace ya homosexual, mientras que hay corriente psicoanalítica que dice que se hace. Ya. No se sabe, como decía Eduardo, bien a bien, sí hay todo este tipo de estudios, pero no se sabe, igual que Eduardo, cuando a mí me hacen la pregunta si nacen o se hacen, yo respondo que no se sabe qué es lo que hace al heterosexual. No se sabe. ¿Por qué un hombre siente atracción por una mujer? ¿Por qué una mujer por un hombre? Pero no es por los cromosomas. No. Los cromosomas tienen que ver para la reproducción, el cómo el aparato reproductivo se forma. Si eres XX o eres XY, eso tiene que ver de tu aparato reproductor, si vas a tener ovarios, si vas a tener próstata, tiene que ver con Si eso. vas a ser macho, si vas a ser hembra. Eso Tiene es lo que nos ver van con... a definir los cromosomas. Los cromosomas son para el aparato reproductor. Para la orientación sexual no tiene nada que ver. No.
porque entonces es muy importante. La orientación sexual, si es la atracción amorosa y erótica hacia otra persona, para enamorarnos y para erotizarnos se necesita, o al revés, para reproducirnos se necesita que nos eroticemos y estemos enamorados. Para reproducirnos se necesita. No. Y entonces ahí está muy claro que eso no tiene que ver el aparato reproductor con la orientación sexual. Por eso puede haber una orientación de un hombre hacia un hombre, de una mujer hacia una mujer, de un hombre hacia una mujer, esa atracción. Eduardo, ¿esto sucede lo mismo en el reino animal? ¿Hay otras especies también de animales que tengan relaciones dentro de su mismo sexo? Sí, por supuesto. Sí existe la homosexualidad también dentro del reino animal, también los animales, y hay unos que son además fantásticos, ¿no? Y no nada más cuando estamos hablando de atracciones, sino también hasta reproducción, ¿no? Por ejemplo, los caballitos de mar, es un ejemplo clásico, increíble, ¿no? Sí. Increíble como el macho es el que va a embarazarse y del macho van a salir todos los mini caballitos, ¿no? Y millones de caballitos. Sí, sí existe. Ahora, un poquito profundizando, sí, lo que dice Catalina es muy cierto. Hay muchas teorías, muchas hipótesis de cuál es el origen, ¿no? El origen, hay situaciones biológicas, ¿no? Como es las hormonas, ¿no? Hubo a lo mejor un disparo de hormonas anormales en la madre y entonces eso hace que vaya a ser homosexual ese niño o esa niña, ¿no? Hay situaciones también psicoanalíticas, ¿no? Que nos hablan de un padre ausente, una madre muy dominante, ¿no? Y muchas teorías, ¿no? Está ahorita una muy fuerte que sería la genética, ¿no? Donde sí hay un gen, ¿no? Que que las mujeres, la madre, no trae en sus cromosomas, y entonces puede de ahí aparecer la homosexualidad, ¿no? Hay muchas teorías, no hay ninguna que sea exclusiva. ¿Cómo es que no se hacen exclusivas? Por ejemplo, nacen gemelos, ¿no? Donde la carga genética es completamente igual. Ajá. Y entonces, si los gemelos son igualitos en su carga genética, ¿por qué uno es homosexual y el otro no? ¿Me explico? Entonces, ahí es cuando se rompen, ¿no? Todo lo que son las teorías, o más bien, se rompen los hechos y se convierten en teorías y se convierten, entonces, es simplemente hipótesis, ¿no? Lo que es bien importante, y su programa me encanta su título, la realidad, ¿no? Sí es una realidad, la homosexualidad es una orientación más de las que muchas que existen dentro de la diversidad de expresión humana que hay, ¿no? Lina, te quería yo preguntar, ¿cómo qué porcentaje de la población es homosexual? Mucho tiempo se ha manejado que el 10%, al menos, yo creo que al menos. Bien a bien no se sabe porque el problema es que no se dice. Exacto. Y entonces no hay esta posibilidad de tener como una estadística real, ¿no? Pero el problema es que no se puede decir que todavía sigue siendo la noticia, que todavía tiene que ser una confesión. ¿Por qué son todos estos estudios que se señalaban? Porque se busca a qué se debe la homosexualidad y no se busca, bueno, sí, recientemente ya, a qué se debe la heterosexualidad. Porque como ya mencioné hace rato, no es por la reproducción, pero nuestra cultura lo ha puesto así, que somos heterosexuales porque es para reproducirnos. Y si fuera así, todas las relaciones sexuales que tenemos buscaríamos reproducirnos. Y afortunadamente no es así. Y es la parte bonita, ¿no? Porque entonces también naturalmente amamos, naturalmente nos enamoramos, ¿no? Claro. Y esa es la parte de puedo amar a una persona de mi mismo sexo, puedo amar a una persona del sexo opuesto o de mi género opuesto, ¿no? Entonces, eso es lo bonito. Natural, yo creo que lo más natural todavía es lo emocional, lo sentimental. Eso sí, vamos desarrollándolo con el mundo, con el crecimiento y la madurez, ¿no? Eduardo, pero entonces, o sea, lo que sí queda claro, a lo mejor no sabemos por qué, pero sí está claro que no es ni una enfermedad
ni un comportamiento aberrante, ni algo que se pueda curar, que yo creo que por ahí va una de las preguntas que tú hiciste, ¿no, Cata? No, la iba a hacer justamente porque a través de la teoría psicoanalítica muchos años se pensó que se podía modificar. Así es. Así es, ¿no? Y sí, hoy todavía hay muchísimas personas, para mí, no le podría decir profesionales, sino más bien gente que inventa cosas que dicen que sí se puede cambiar a la persona, modificar a la persona. De hecho, hoy no nada más lo estamos viendo a nivel profesional como psicólogos, que así, lo estamos viendo a nivel religioso, ¿no? A nivel religioso donde, pues sí, hay cristianos u otras personas con una religión que están cambiando, modificando a las personas, quitándole la homosexualidad, ¿no? Yo creo que para mí, y los tenemos más que comprobado cuando los tenemos en terapia a estas personas, pues sí, nos hablan de represión. Otra vez, volver a la represión. Sí. Sí, Y, oye, ¿sabemos, Lina, en qué momento se consolida la orientación sexual de una persona? pues más que consolidar, se descubre. Okay. O sea, y todos Ajá. descubrimos nuestra orientación sexual. Nada más que las personas heterosexuales no se dan cuenta que la descubrimos, ¿sí? Pero todos la descubrimos. ¿Y cómo es decir, hay un aprendizaje de que todos debemos de ser heterosexuales, ¿sí? Entonces, cuando sentimos esta atracción, y esto es muy interesante para responder tu pregunta, sucede en los primeros años de vida. O sea, preguntémonos todos ahorita, ¿cuándo fue la primera vez que sentimos una atracción? La atracción por una persona. La primera. Varias veces me dicen a los 11, a los 12, y yo les insisto, la primera que estaba, sale 3, 4, 5, 6 años, 7, ¿no? La primera vez que sucede. Y esa vez, ¿lo decidiste? No. ¿Qué sentiste? Pues cosquillitas, emoción. ¿Lo decidiste sentir eso? No. ¿Decidiste que ibas a sentirlo por esa persona? No. ¿Decidiste que lo ibas a sentir por un hombre, por una mujer? No. Entonces, ¿qué pasó? Sucedió. Sucede. Cualquier orientación sexual sucede. Pero la cultura nos dice que el que te guste una niña, si eres niño, es lo normal. Y entonces no te das cuenta que lo estás descubriendo. Cuando eres niño y sientes esta atracción por otro niño, entonces te espantas, porque ya sabes que debería de gustarte una niña y eso no es lo que te está sucediendo, ¿sí? Ya ahorita, o sea, perdón, cuando yo estudié psicología, todavía hay libros que te dicen que esto se consolida en la pubertad, porque lo siguen asociando con las hormonas, con los cromosomas, y no es así. Lina, Es independiente. vamos a una brevísima pausa y nos sigues comentando esto. Muy bien. Estábamos hablando con Lina y nos estabas explicando de cuándo empezamos a sentir un poco nuestra orientación sexual. Mi pregunta ligada con lo que estabas comentando es, ¿esta orientación sexual es definitiva en el momento en que la sintamos o puede cambiar a lo largo de nuestra vida? Es definitiva. La primera atracción puedo sentirlo y me dice mucho de mí, ¿no? Que después pueda sentir atracción y me enamoro, porque estos dos elementos que ya mencionaba Eduardo son muy importantes, tienen que estar los dos, sentir esta atracción erótica y la amorosa. A lo mejor podemos sentir una y entonces ya no estamos hablando de que a ver si es la orientación sexual. ¿Sí me explico? Me puedo enamorar, pero no sentir esta cuestión erótica. Y lo comento porque... O sea, tiene que haber atracción sexual, digámoslo así, y enamoramiento. Y enamoramiento. Entonces, muchas mamás que en la organización trabajamos con las familias, muchas mamás dicen, pero si tuvo novias mi hijo, pero si estaba enamorado, y sí puede ser que esté enamorado, pero a la hora de que sean las dos cosas, no suceden las dos. Y entonces dice, yo la amo, pero no me erotiza.
No, Nomás no lo siento. Y mucha gente llega a tener novias exactamente por su búsqueda de su orientación sexual. Todos los hacemos. Todos los humanos buscamos desde pequeñitos hasta la adolescencia, buscamos en dónde sí encajamos, ¿no? Sí, Entonces donde buscamos que y sentimos. experimentamos Es- emociones y pues ahora sí el erotismo, ¿no? Buscando lo que estamos sintiendo, pero no es que se consolide. Esto es muy importante, no es que se consolide, sino que vamos buscando para ver lo que yo siento, no a ver qué me gusta y en este me quedo, porque no lo elegimos, sino podemos darnos cuenta porque aquí sí siento esto que yo no había sentido antes. Por eso es orientación. Ajá. Por eso se llama orientación, Orientación. porque nos vamos Orientación. orientando Sí. conforme nuestra Ajá. existencia, nuestro paso de nuestra Sí. evolución, nos vamos orientando hacia lo que nos gusta, queremos. Sí, y es muy importante porque las mamás también dicen eso, es que él está experimentando, a ver en dónde se queda. Pues no, no es así, ¿no? Es a ver cómo es. Y Eduardo, se supone que ya somos muy modernos, lo comentaba yo a la entrada, pero ¿de qué manera le afecta a una persona en su vida pública, en su vida social, en el trabajo? Muchísimo. Desgraciadamente tenemos todavía muchísimos mitos acerca de lo que es la homosexualidad. Hombres y mujeres sufren muchísimo al entrar a trabajar, por ejemplo, se sabe o esconden, tienen que esconder todavía su orientación sexual. Muchos trabajos piden, ¿no? Sobre todo ya directores, subdirectores, etcétera, etcétera, se pide hasta un matrimonio, ¿no? Con esposa, con hijos. Hay muchísimos todavía cuestionamientos, ¿no? De cuando, pues eres soltero, entonces, ajá, ya sospecha, luego sospecho que eres, ¿no? Y que también la soltería es una orientación que también podríamos elegir, ¿eh? Entonces sí, obviamente esto sucede muchísimo. Hay muchos prejuicios que limitan al humano, hombres y mujeres, a poder tener una vida, ¿no? Hoy nosotros vivimos en una ciudad muy moderna, ¿no? Sí. Muy contemporánea y felizmente, ¿no? Muchas personas de orientación homosexual hoy se pueden casar, hoy pueden adoptar hijos, ¿no? Sin embargo, nos movemos un poquito de la Ciudad de México, que es un huevitito, ¿no? Y salimos a todo lo que es nuestra provincia, nuestro México querido, y empezamos a vivir otro tipo de ideas, ¿no? Papás y mamás que reprimen muchísimo, papás y mamás que corren a sus hijos de casa, papás y mamás que no aceptan nada de eso, nada de la homosexualidad. Y pues cuando también se confrontan estas personas en otras áreas de su vida, como la laboral, la escolar, es horrible, porque siguen escondiéndose, dejan de ser ellos o ellas. Lina, ¿por qué esta situación? Quiero decir, en la historia de la humanidad, en la antigua Roma, por ejemplo, ilustrada, Y Grecia. y Grecia, Sí, Grecia. era un comportamiento normal, natural, aceptado socialmente y todos, y desde los senadores, o sea, la clase política, todo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Era aceptado en Grecia y en Roma, pero en las clases altas. No en todo el pueblo, así no era tan aceptado. Esto tiene que ver con esta mirada centrada, nuestra cultura está basada en la reproducción, porque era importante históricamente reproducirnos desde la agricultura, para hacer más manos, para cosechar y sembrar más. Entonces se ha privilegiado históricamente en la reproducción. El que seamos más, somos pueblos más poderosos. Ahí está China, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es ser más poderoso y entonces se ha privilegiado la reproducción. Y entonces, culturalmente, todo lo que no llevara a la reproducción ha sido sancionado. ¿Sí? Entonces, la masturbación ha sido sancionada porque no lleva a la reproducción, por privilegiar esto, la reproducción. Y entonces, entre dos hombres no se pueden reproducir, entre dos mujeres no se pueden reproducir, y entonces se sanciona. Es esta mirada como muy acotada hacia eso, y yo creo que ese es el problema de que la homosexualidad siga satanizada, ¿no? Que ese es el problema que lleva a esto. Si ahorita hay oportunidad, Yo, traigo Pili, datos de unas encuestas de lo que se vive. Yo, Pili, nada más contestaría, se inventó. Porque se inventó. Se inventó. Se tenía que inventar una relación de pareja. Una relación de pareja y entonces se dejaron de
Fuera. apoyar, ¿no? Este tipo de O sea, relaciones. como la monogamia Así es. también, Tenemos ¿no? que O sea, ser tiene que monógamos, ser- tenemos tiene que- que ser- y tiene que ser la relación, tiene que ser para reproducir y tiene que ser de una sola posición y ya. Y repito, todo lo que salga de ahí Pues es anormal. Pero Lina, así como se critica la homofobia, ¿no es también criticable una actitud exhibicionista de tantos grupos gay? Pero, ¿qué sería exhibicionista? Mira, por ejemplo, esos desfiles que Ya. arman tanto escándalo. El sexo sigue siendo algo privado, ¿no? Yo no vería por qué nadie ni te tiene que criticar o no criticar por ser heterosexual o por ser homosexual, pero eso es parte de tu vida privada, ¿no? Sí, sí, y a la vez, pues no, ¿no? Yo creo que esos desfiles y eso son manifestaciones, ¿no? Yo creo que también es una forma de decir existimos, y tienen que hacernos caso. Yo creo que no es la parte Y no- nada no más discriminarnos, erótica ni ¿no? la sexual, sino es el yo me manifiesto, yo hombre fuertísimo, me manifiesto hasta desnudo y puedo exhibirme, o yo, hombre, panzón y que me visto de esta manera, también me exhibo, porque ahí está lo bonito de la humanidad, la diversidad, la diversidad. Y yo creo que más que manifestar la homosexualidad en estos desfiles, estamos manifestando la diversidad del ser humano. Oye, Eduardo, ¿y la diversidad sexual hasta dónde llega? Porque, bueno, estamos hablando heterosexuales, homosexuales, bisexuales hay Por también, supuesto, ¿no? es una orientación. Ajá. Es una orientación. ¿Asexuales? También se está manifestando A ver, como una transexualidad, orientación sexual. transexualidad. Se está manifestando como una orientación sexual. Sin embargo, bueno, ahí es un poco polémico, ¿no? Porque los que nos dedicamos a la terapia sexual, Ajá. pues sí vemos que hay, que cuando hay una persona que nos refiere, no me erotizo con nadie, habrá que ver qué es lo que está pasando. Si es una situación ya tratada, trabajada, de elección, etcétera, etcétera, podemos decir, sí, eres asexual. Pero hay que ver también, porque todos los seres humanos, y lo decía yo hace ratito, natural es lo más bonito, amamos y nos erotizamos. ¿Desde qué edad nos erotizamos? Desde los 0 años. Mamá nos enseña a erotizarnos. Cuando nos abraza, nos besa, nos apapacha, nos da la lechita y todo eso, nos está enseñando también a erotizarnos y nos conecta ahí con el erotismo. Erotismo que vamos poniendo en manifiesto ya con la edad. Sí. Pero ¿no? entonces bisexuales sí, o sea, es Sí, también... Claro, Sí, claro. sí. Aquí yo siento que el punto, el meollo del asunto es que se sigue considerando que todo esto es raro, está mal, algo le pasó, y por eso es necesario que hoy en día todavía, como hace Sigamos un momento tú dijiste, no es una enfermedad, no es una aberración, todavía hay que seguirlo diciendo porque se sigue transmitiendo de esa manera. Y entonces, el que se siga transmitiendo en estas encuestas nacionales que se hicieron ver aquí si en es lo que México, en querías todo el decir. país, sobre bullying o acoso homofóbico, entonces se encuentran datos muy importantes que todavía 7 de cada 10 hombres y la mitad de las mujeres han vivido el bullying homofóbico, ¿no? En las escuelas. Este bullying es, seas o no seas homosexual, sino que lo pareces. Pareces machorra porque no quieres jugar con nosotras y todo. Está sancionado todas estas conductas que nos imponen que debemos de tener hombres y mujeres. Que 92% de ellos han recibido burlas, insultos, han sido señalados, exhibidos, 3 de cada 10 han sido golpeados, 2 de cada 10 han recibido amenazas o extorsión, ¿no? ¿Y Le quién voy lo a hace? decir a tus papás que eres gay y si no me da... ¿Quién hace todo esto? ¿No? Pues aquella persona homófoba, obviamente, pero Sí. que mayormente tiene la característica de heterosexualidad. Pero eso abarca a todo mundo, porque entonces, ¿quiénes aplican este bullying? 55% desconocidos, 46% los compañeros de la escuela,
33% los padres, las madres, que han sido educadas así también. 13% los profesores. Entonces, si en tu propio espacio, donde más vives, ahí es donde más comentarios negativos hacia la homosexualidad se hay. Me lo vas a volver joto, no le pongas esto. Además, lo otro. términos peyorativos, ¿no? O sea, Exactamente. Y entonces lleva esto donde la marcha tiene esta finalidad de presentarnos abiertamente, ¿no? Donde la diversidad somos todos, también heterosexuales. Exacto. Y yo les quería preguntar, ¿hay alguna diferencia entre la homosexualidad masculina y el lesbianismo o la femenina? La diferencia que hay es el nombre, nada más. Nada más. Nada más. A los hombres se les llama gay, a las mujeres se les llama lesbiana. Aunque también como general, hombres y mujeres, también le podemos llamar gay. pero bueno, ¿están más discriminadas o más mujeres? Sí hay o los- diferencia, sí hay diferencia. Un mito es que los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres. Los hombres, pero ese es mito. Ese es mito. Eso es mito, Eso es mito. ¿no? Ajá. Pero hay muchos mitos. Sí hay diferencia porque hay diferencia entre ser hombre y ser mujer en esta cultura. Y entonces, esta cultura privilegia lo masculino. Que un hombre le guste otro hombre está transgrediendo esta cultura, pero tiene y quiere lo privilegiado, lo falocéntrico. Una mujer no tiene ni quiere lo falocéntrico, está loca. Literal. Y entonces, la discriminación no es gratuito, que también en otra encuesta de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, de los 1.310 homicidios reportados en 20 años, la mayoría son hombres, ¿sí? Son muy pocas las mujeres. Entonces, tiene que ver, pero con la cuestión masculina y los aprendizajes de ser hombre, su aprendizaje es más violencia, y quienes perpetran estos homicidios son más hombres. Desafortunadamente voló Voló. el tiempo. Voló. Y tenemos mucha información y muchas ganas de hablar. Así es. Pero habrá que ponerle un alto a la intolerancia y aprender a convivir respetando las diferencias. Aprecio y agradezco la presencia de nuestros invitados y usted, querido público, aquí lo esperamos en la próxima emisión de Entre Mitos y Realidades.